Persona, vos le mirás y es como si fuera que vos estás hablándolo con Luis María Argaña, pues le asemeja en la voz, tiene una preparación también académica muy interesante. Y él me hacía referencia también a vos, hablaba muy bien de vos, y justamente qué forma de recordar quién era Luis María Argaña, cómo formaste parte de ese movimiento también, presidente. Antes que nada, te clarifico que el Chachi Argaña, Jesús Argaña, es mi amigo, fuimos compañeros en la Convención Nacional Constituyente. Chachi siempre fue político, es un hombre de nivel, es una persona justa, muy buena persona que aprecio un gran extremo y me pone muy feliz que se haya acordado bien de mí también. Bueno, con el doctor Argaña hemos empezado a trabajar ya cuando se produjo esa división entre la militancia y el tradicionalismo a partir del 1 de agosto de 1987, cuando en aquella ocasión el tradicionalismo no pudo ingresar a la Asamblea, a la Junta de Gobierno. El candidato de la militancia era el doctor Sabino Augusto Montanaro, nuestro candidato era el profesor doctor Juan Ramón Chávez. No se pudo acceder. A partir de ahí se produjo un quiebre dentro del partido. Eso tuvo como corolario fundamentalmente el golpe de Estado de la Recuerda General Stroessner el 2 y 3 de febrero del año 1989. Entonces, a partir de ese quiebre institucional, un grupo de amigos aglutinamos alrededor del doctor Luis María Argaña y empezamos a conformar grupos, nos reuníamos con frecuencia. Después del golpe, él fue designado canciller por el presidente Andrés Rodríguez, pero conociéndolo al doctor Argaña, un hombre de una vasta cultura, con fuerza de carácter, con autoridad, era muy difícil que él pudiera subordinarse a cualquiera y aceptar directivas que no se adecuaran a la realidad y a las necesidades de la situación imperante. Todo ello desembocó que después de un cierto tiempo él rompiera lanzas con el finado general Andrés Rodríguez y a partir de ahí fue removido el cargo de canciller. En ese momento, el grupo de amigos que le rodeábamos conformamos el movimiento tradicionalista autónomo. ¿Por qué tradicionalista autónomo? Para indicar de que era el movimiento tradicionalista, pero con autonomía frente al Poder Ejecutivo de turno y frente al Poder Partidario de turno que estaba ejerciendo la presidencia de la Junta de Gobierno por el amigo Blas Kelm. Entonces, por eso de ahí viene la palabra autónomo. Con posterioridad nacen otros dos movimientos. El movimiento tradicionalista renovador, encabezado por el doctor Seifas, que era ministro de Educación del gobierno de General Rodríguez, y el movimiento tradicionalista democrático, el TRADEM, que encabezaba el señor Blas Energía. Esos tres movimientos internos del tradicionalismo original desglosaban en tres movimientos. Competimos en la interna del Partido Colorado en la elección de convencionales para el año 1992. Integré, al igual que Chachi, Jesús Argaña y otros amigos, integramos la lista del movimiento tradicionalista autónoma, fuimos electos convencionales, integramos la lista del Partido Colorado y naturalmente el Partido Colorado tuvimos amplia mayoría en las elecciones nacionales. No nos olvidemos que requiere la Constitución del año 1967 que establecía, no existía el sistema DON, entonces establecía que la mayoría se llevaba las 2/3 partes, repito, las 2/3 partes de la cantidad de bancas. En este caso, si no me falla la memoria, éramos 192 o 197 profesionales. 197 profesionales.
las 2/3 el Partido lograba la amplia mayoría. No obstante lo cual, en todos los casos, se trabajó en la comisión redactora, se trabajó en la comisión, las más importantes, la comisión redactora. Yo cuando eso no era abogado todavía, ingeniero civil, no era abogado, y yo era vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden y Seguridad. El presidente era el doctor Diógenes Martínez, pero como el doctor Diógenes Martínez era al mismo tiempo secretario de la Convención, uno de los secretarios, la otra secretaria era la doctora Cristina Muñoz, y había un tercer secretario, no recuerdo quién era. Entonces, en la praxis, yo era el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden y Seguridad, y nosotros quisimos nacer a la Policía Nacional, porque hasta ese momento existían las delegaciones de gobierno que dependían del Ministerio del Interior, que tenían sus propios delegados de gobierno, existían los alcaldes, subalcaldes, etcétera, que usaban el famoso uniforme verde mate, y existía la policía de la capital, que a la fecha del golpe la ejercía el general Francisco Alcibiades Brites Borges, y el primer jefe de la policía después del golpe fue el general Francisco Sánchez, del arma de ingeniería, que a la fecha del golpe era jefe de Estado Mayor del primer cuerpo, y después se produjo el nombramiento del primer jefe policial en ese cargo de jefe de policía de la capital, el comisario general Germán Gabriel Franco Vargas. Trabajamos muy de cerca con Franco Vargas y un par de convencionales que también eran oficiales retirados de la policía de la capital, el comisario mayor retirado Duarte Molinas y un oficial inspector retirado de apellido Alfonso, Duarte Molinas de Galindequín, el oficial inspector Alfonso de Luque y Franco Vargas. Trabajamos, apoyamos e hicimos nacer la Policía Nacional. Con posterioridad se produjeron la elección de presidente de la Junta de Gobierno y ya las internas para la elección de candidatos a la presidencia de la República. Naturalmente, en esa interna yo fui jefe de prensa y propaganda el movimiento. Después de la constituyente nace el movimiento de reconciliación colorada, en donde se fusionaron el movimiento tradicionalista autónomo con la coordinadora colorada campesina que presidía el ingeniero Juan Bautista Ibáñez y algunos amigos de la militancia que se integraron en nuestro movimiento, y ahí nace Reconciliación Colorada. Reconciliación Colorada lo postula a la presidencia de la República el doctor Luis María Argaya, el 21 de diciembre del 92, que realizaron las internas. Desde nuestro punto de vista hemos ganado las elecciones, y ahí ya es otra historia. El doctor Argaña no pudo ser presidente, y bueno, el asesinato del doctor Argaña se produjo en una circunstancia en que estaba a pasos de asumir la presidencia de la República, donde el presidente de la República era Rodolfo Agrado, el vicepresidente electo era el doctor Luis María Argaya, el grupo Agrado estaba haciendo un juicio político en donde todo indicaba que iba a ser removido, y el candidato para sucederlo era el doctor Argaya. Pues en esas circunstancias se produce ese día. Vos sabés que te escucho y tenés una rica historia de participación en momentos difíciles dentro del gran partido Colorado. Circunstancia que te tocó vivir, presidente. Así mismo, con el doctor Argaya hemos trabajado mucho. Yo, además de ser responsable de la prensa y propaganda del partido, también era coordinador del departamento de misiones. Entonces, de lunes a viernes yo trabajaba en la Asunción, en la coordinación de la prensa y la propaganda, porque era prensa escrita, televisiva y radial, más toda la propaganda electoral, entiéndase, afiches, pasacalles, calcomanías, todo. Y los fines de semana
iba al departamento de Misiones, era el coordinador departamental, le hicimos ganar al candidato de Reconciliación Colorado, Antonio Ayat, y después le hicimos ganar en las generales, y fue el primer gobernador electo del departamento de Misiones, Antonio Ayat, que formaba parte de nuestro país. Ahora, presidente, ¿cómo era Luis María Argaña? Vos que estabas muy de cerca de él, ¿cómo se manifestaba? ¿Cómo tenía ese liderazgo fuerte? Una persona muy preparada. ¿Cómo era él en ese sentido, aparte de lo que te estoy resaltando? Era una persona antes que nada Ajá. un creyente, un hombre que leía mucho la Biblia, un hombre que oraba con toda su familia, era un intelectual, era un hombre que leía muchísimo. Podíamos tener largas tertulias en su oficina, patrullando en la calle Padre Salazar, donde estaba su biblioteca. Era un hombre de carácter, con fuerza de carácter, con mucha autoridad, y eso lo demostró cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vino a poner orden en el Poder Judicial, y realmente era un grupo de personas. Podría haber sido un gran presidente, pero las circunstancias no lo permitieron. Era un hombre afable, era un hombre que apenas en reuniones sociales, apenas ingería bebida alcohólica, casi nada. Entonces, realmente era una persona que se hacía respetar y respetaba a los demás. Ahora, y vos, presidente, cuando llegaste estos días que ayer justamente se conmemoraba nada más ni nada menos que 26 años de su asesinato, ¿vos llegaste a escuchar algo? ¿Ustedes ya escuchaban algo? ¿Había alguna versión de que le querían matar, que él estaba en esa lista para ser asesinado, embajador? No, nosotros, perdón, no teníamos la menor idea de lo que aconteció. No teníamos la menor idea de lo que aconteció. Fue una sorpresa para todos. Era un hombre muy querido por mucha gente. Naturalmente, todo ser humano tiene partidarios y detractores. No digo que él no haya tenido detractores, Ujú. pero los eventuales detractores eran una fuerza minúscula dentro del Partido Colorado. Todos valoraban su gran liderazgo dentro del partido, por eso se dice que era uno de los pocos robles del Partido Colorado que quedaban. Al desaparecer Argaña, desaparecieron en la praxis esos liderazgos fuertes de las que tenía anteriormente el Partido Colorado. Estoy hablando de liderazgos fuertes de la época del político, de los hermanos Bolas López, Felipe, Venancio, mucha gente importante, el doctor Latorre. Son personas que han dejado huellas del partido. Y bueno, con posterioridad yo fui electo senador de la Nación, también por el movimiento de reconciliación. Qué paro, tenés un currículum envidiable, embajador, ¿eh? Muy agradecido, Ahora, muy agradecido. vos cuando formaste parte de la constituyente, porque en esa época que justamente a ustedes no se le da la oportunidad al presidente para ser reelecto, ¿verdad? En la constituyente se incluyó una cláusula de no reelección, y en las disposiciones transitorias se incluyó otra cláusula diciendo que la no reelección contemplada en tal artículo se aplicaba a partir del presente periodo, lo cual lo inhabilitaba automáticamente al general Andrés Rodríguez. ¿El objetivo era solamente eso o no, embajador? Fundamentalmente había algunos amigos que creían, a pesar de que el general Rodríguez había dicho en varias y reiteradas ocasiones que él no quería la reelección, que él no que quería solamente completar el mandato del general Stroessner y que no quería la reelección, pero muchos amigos creyeron que había que reforzar esas expresiones de la reelección, y creyeron oportuno la inserción de esta cláusula.
Eso impidió que el general Rodríguez pudiera ser reelecto. Y bueno, aquí están las cosas. Hoy por hoy hemos tenido muchos altibajos. La democracia tiene sus defectos, tiene sus desventajas. Muchas veces la gente confunde democracia con desorden, con anarquía, y eso no es democracia. Lo que justamente algunos quieren aprovechar este marzo paraguayo, aquellos sectores políticos que quieren justamente acoplarse a esa manifestación año tras año, hace 31 años viene repitiendo la Federación Nacional Campesina, embajador. La Federación Nacional Campesina agremia a muchos gremios, como el nombre lo indica, que tradicionalmente todos los meses de marzo de los años vienen a la capital a formular sus reivindicaciones, muchas de ellas muy justas, refinanciación de deuda, en su caso alguna de concesión de deuda, etcétera, etcétera, por ejemplo, concesión de tierras al INDEF, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, como ahora, la posición fue aliada y ante la orfandad popular, porque de hecho la oposición está absolutamente dividida, y ante esa orfandad popular pretenden aprovecharse e infiltrarse dentro del gremio, dentro de la Federación Nacional de Campesina. Y no solamente él, hay otros grupos minúsculos colorados que son adversarios al actual gobierno. Generalmente los adversarios que uno gana es por la no concesión de cargos. Cuando uno no concede los cargos, cuyas expectativas las tienen algunos amigos, entonces inmediatamente esa persona ya es adversario y le tiene hacerlo. Entonces eso es enemigo a del gobierno, entiéndase, el presidente La Peña, de sus ministros, ¿por qué no decirlo? El presidente del partido, ante el ataque inmisericordio que estaban sufriendo muchos miembros del gabinete, muchos presidentes de etcétera. El comando de Néstor Lara, presidido por el presidente don Horacio Cartes, emitió un comunicado instando a todos aquellos que dicen ser integrantes del movimiento Honor Colorado a abstenerse de lanzar injurias difamatorias contra los religiosos y tratar de que vuelva la mesura, el límite de la prudencia. Pues bien, ese comunicado del comando fue absolutamente decidido por este ex funcionario de Puerto, José Martínez, hizo caso omiso de ese comunicado y ha seguido con su diatriba, y no solamente ha seguido con su diatriba, sino que insta a la rebelión, abiertamente insta a la rebelión, diciendo que aquellos que solamente vienen a querer negociar y a pretender presentar sus reivindicaciones están equivocados y que mejor que no asistan. Pues si se hace una marcha, es muy tanto para entrar el gobierno. Evidentemente, este individuo tiene ideas retrógradas, insta a la rebelión, insta a la desobediencia, insta a la violación, varios artículos del Código Penal, el 234, el 237, el 238. La Fiscalía debería entrar de oficio y decretar su orden de detención. Y no funciona la fiscalía, el poder, es una deuda pendiente muy grande porque es cierto, están instando a la rebelión. Imagínate que esto terminen utilizando justamente la cantidad de gente para buscar justamente víctimas y que después quieran justamente indalgar al gobierno, embajador. Esa es la idea. Ellos toman como ejemplo el marzo paraguayo, donde hubo muertos, y como corolario vino un cambio de gobierno, aunque hace una abstracción que en los días previos ocurrió el asesinato del doctor Luis María Argalla, y eso no es poca cosa. En días previos ocurrió el asesinato del doctor Argalla, y eso sí, era un hecho político incontrastable que no tiene nada que ver con la presente situación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Le agradezco,
Embajador, ¿algo más que quiera decirle a la audiencia en general y en particular para los colorados? Por sobre todas las cosas, resaltar que el gobierno del presidente Peña está haciendo sus mejores esfuerzos por tratar de recomponer nuestra economía, tratar de, por ejemplo, el hambre cero es un programa interesante que se inició ya con el gobierno del presidente Horacio Cartes. Recuerdo muy bien, en aquella ocasión nosotros estábamos en la casa de don Horacio y unos médicos vinieron a pasar unos documentos, unas imágenes con estudios donde demostraban que aquellos niños que en su niñez, 8, 9, 10 años, sufrieron déficit de alimentación, en el cerebro se produce una lesión que ya tiene un punto de no retorno, aunque después se llene de vitaminas y buena alimentación, el daño es irreparable. Todo eso motivó que cuando eso Horacio Cartes no era presidente, pero sí ya tenía su movimiento político y sí ya tenía senadores y diputados que le respondían, y cuando eso uno de ellos presentó ya el proyecto del desayuno escolar, recuerdo muy bien, y para subsanar este tipo de situaciones. Hoy este programa Hambre Cero tiende a consolidar con el desayuno, almuerzo y merienda escolar. Y el otro día, porque una profesora de algún colegio agarró, le llamó a la prensa, le hizo que se fotografiara un tacho donde quedan sus residuos. Los alumnos, en forma, tratando de tergiversar de que era un alimento que se repartía, se armó un escándalo. Por una denuncia de una persona X, que algún motivo oculto habrá tenido, se armó un escándalo, soslayando la cantidad de raciones que se reparten todos los días en todo el territorio nacional. El mismo razonamiento en el caso de la criatura que murió, porque la terapia en ese momento no estaba disponible, de una unidad asistencial que se había inaugurado 8 o 10 días antes. O no, la falta de terapia motivó la muerte de la criatura. Y no sé si la gente tiene cabal concepción de lo que es terapia intensiva. Terapia intensiva es solamente una atención personalizada de una sala normal, donde le monitorean la presión, uno le coloca la presión, en todo momento le están monitoreando la presión, la saturación, si es cardíaco, el funcionamiento de su corazón, etcétera, etcétera. Entonces se puede paliar con una enfermera que esté atenta y en 2 o 3 minutos, en 10 minutos, está realizando exactamente la misma toma el monitoreo. Es decir, la falta de una terapia, salvo el que hacer una traqueotomía, es otro tema, no es motivo para que ninguna persona pueda atribuirse a la falta de terapia a la muerte. Sí, señor. Apretón de mano, embajador, deseándole lo mejor, éxito en sus funciones. Muchísimas gracias y repito, un fraternal saludo a mis compatriotas, pero sobre todas las cosas, confiando en la cordura, en la sensatez y a mis correligionarios de esa cosa. Muy amable el embajador, él es el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puerto, el ingeniero Julio César Vera Cáceres. Nos vamos, que tenga un excelente resto de jornada.